Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando un nuevo capítulo de Palabras del Autor. Este programa que hacemos ya, este es el capítulo número 22 y lo hacemos para entrevistar a autores de las más recientes publicaciones de Primeros Pasos Ediciones. De esta manera fomentamos y promovemos la creación literaria, la lectura y la publicación de libros. Y hoy día estamos con La guitarra en el ropero. O sea, la verdad estamos con Rebeca Erce, que es la autora de La guitarra en el ropero, pero como yo he explicado, no podemos entrevistar a los libros, así que entrevistamos a sus autores para saber más detalles de esta reciente publicación. Rebeca Erce ya estuvo con nosotros hace poco rato estuvo con nosotros con el libro Poemas de Otoño. Así que bueno, eh, ahora con La guitarra en el ropero igualmente la voy a presentar para quienes no vieron ese programa. Rebeca Erce nació en Temuco, llegó a Concepción con sus padres a los 4 años y bueno, a los 6 escribió su primer microcuento. Y desde ahí que decía que iba a ser escritora, ¿no? Bueno, sus estudios tanto de música como de literatura los realiza en la Universidad de Concepción. Al trasladarse a Santiago decide seguir como cantante la senda musical a la que dedica aún gran parte de su tiempo. Ha publicado un par de ensayos en revistas y ganado un concurso internacional de cuentos organizado por el Instituto Filosófico Hermético hace algunos años. La guitarra en el ropero es su segundo libro, tras publicar Poemas de Otoño en septiembre de 2019, como mencionaba, y es el que nos convoca hoy día. Rebeca, un placer tenerte por estos lados nuevamente. ¿Me escuchas? Perdón, no te alcancé a escuchar. Que es un placer Ahora sí, tenerte la nuevamente por última estos parte. lados. Oye, Rebeca, bueno, Oh, igualmente, igualmente, agradecida. sí, muy bien. Oye, las historias de este libro son parte de un mundo lleno de símbolos y significados que dejaron huellas indelebles en una generación que vivió con y a través de sus padres. La lucha por el voto femenino, la revolución de las flores, los hippies, la droga y los Beatles. ¿Qué encontramos en esta obra? Uf, un montón de cosas. Hay recuerdos de la infancia, recuerdos de la universidad, recuerdos más recientes de la vida, muchas cosas, recuerdos bonitos, recuerdos tristes, en fin, pero básicamente recuerdos, míos y ajenos. Ya, perfecto. Oye, mira, estas palabras son tuyas. Estoy revisando viejos cuadernos donde he escrito algunas cosas. Historias que son de otras épocas, experiencias de vida, propias o ajenas. Bueno, ya mencionabas un poco que era un poco así, ¿no? Me imagino que tuviste que hacer una selección, revisar, corregir. ¿Cómo fue el proceso de dar forma a este libro? Mira, en realidad fue un proceso bastante largo porque no solo fue revisar, corregir, seleccionar, fue también cambiar nombres para proteger a los inocentes, Ujú. eh, crear algunos personajes, dar un entorno imaginable a, qué sé yo, las historias que algunas eran mías y otras no. Entonces, fue como crear de nuevo todas estas historias. Y desde el punto de vista literario fue también establecer una estructura que fuera literaria, o sea, que no fuera solamente un relato periodístico, como Sí. suelen ser muchas historias que se cuentan por ahí. Entonces, tratar de establecer una cierta tensión en un recuerdo, la verdad es que es bastante complicado, porque hay que reconectarse con la emoción primera, con los sentimientos originales y darle una vuelta, relatarlos, cortarlos, en fin. Hay hay harto trabajo en hacer una historia, aunque sea breve y aunque sea un lenguaje bastante claro, encuentro yo, porque no es mi idea
hacer un relato tortuoso que te lleve a las complejidades de la mente o del corazón, sino que básicamente es cómo se dan las cosas en la vida. Es eso. Ese fue el proceso, que Ya, fue fuerte y largo. sí, me imagino, porque te encontraste con hartas cosas ahí que tienen que ver también relacionadas con tu vida y que fueron procesos, bueno, que incluso tuvieran que ver con la realidad del país, la sociedad, y que son complejas, que hasta el día de hoy se recuerdan algunas con dificultad. Porque por ahí está también todo lo que pasó con el golpe militar y algunas experiencias vividas ahí, ¿no? En ese momento. ¿Por qué decidiste llamarlo La guitarra en el ropero? Bueno, eso era una frasecita que, que me daba vuelta desde hace mucho tiempo, muchos años me daba vuelta en la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeña, eh, había en la casa de mis padres un ropero de 3 cuerpos, un enorme ropero. Ya, Ahora no se usan esas cosas, no, ahora se usan los closets. sí. Y ese ropero tiene todo un cuento, porque ese ropero venía desde antes que mis padres se casaran. Él lo llevó a la casa, no sé si fue mi papá, que fue marino, no sé si se lo regalaron a mi madre, no tengo idea, pero el caso es que el ropero estuvo en mi casa mucho tiempo y en ese ropero se guardaban muy ordenadamente las ropas, pero en una sección del ropero donde estaban los abrigos, se guardaba la guitarra de mi papá. Y esa guitarra de mi papá, yo la escuché desde chica. Mi padre no sabía tocar guitarra muy bien, pero él sí desgranaba las cuerdas, digamos, tocaba las notas como a él le gustaban, me hacía callar de repente si yo lloraba, si se me perdía el juguete. Entonces, esa guitarra ahí. Y cuando yo la descubrí fue cuando recién empecé a caminar, según me cuentan. Y cuando la encontré, cuando finalmente la descubrí, yo me encerraba en el ropero y hacía sonar las cuerdas igual o parecido a como lo hacía mi papá. Y esa guitarra se convirtió en mi amiga de siempre. Y esa guitarra siempre estuvo en el ropero, porque no había que tocar la guitarra, porque qué sé yo, había mucho ruido para los bebés, mis hermanos chicos, que no los despertaran con la guitarra, etcétera. Entonces siempre estuvo en el ropero la guitarra. Y después, cuando yo crecí, cuando descubrí que yo podía crear música, que yo podía crear poemas, que podía hacer algo, digamos, como expresivamente, empecé a cantar canciones que me gustaban, empecé a cantar muchas canciones y empecé a crear canciones también. Pero el problema es que en esa época estábamos en una época que empezaba a ser compleja en Chile. Se hablaba de la canción protesta, de la canción nueva, y era delicado cantar esas canciones porque yo era una niña que estudiaba para una familia que era bastante tradicional. Entonces, si yo cantaba, por ejemplo, canciones calladita, ¿no? No te pongas a cantar esa canción porque esa canción es peligrosa. Que Mm, yo cantaba, por ejemplo, qué sé yo, la canción de Víctor Jara, una cosa así, era problemático, entonces la guitarra volvía al ropero, ¿me mm, entiendes? Entonces, sí. Tiene por todo un ese motivo, simbolismo. la guitarra siempre estuvo en el ropero. Claro, entonces la guitarra siempre en el ropero. Y yo tenía ganas de sacar la guitarra, pero no podía. Entonces, bueno, ahora que ya han pasado muchos años, entonces yo decidí sacar la guitarra del ropero. Mm, claro, y hacerlo libro. Pues, Excelente. exacto. Fantástico. Hoy estamos en Palabras del Autor, un programa que ya lleva 22 capítulos y en el que, bueno, tratamos de promocionar a los autores y sus más recientes publicaciones
para que usted pueda conocerlo, se anime y por ahí llegue a la página web también, www.ppediciones.cl, y lo adquiera, porque está ahí, está en novedades, lo mete al carrito y ya lo puede disfrutar en su hogar. Con esto de la pandemia ya esto de ir a la librería está más difícil, así que puede usted comprarlo online y le llega a la casa, así que no tiene que hacer mayor esfuerzo para poder tenerlo ahí y poder leerlo de principio a fin. Así que métase a ppediciones.cl y en novedades está aquí, la guitarra en el ropero. Bueno, además, si usted quiere publicar su libro, ya lo escribió y lo quiere publicar, ahí le aparece también todos los pasos como para poder hacerlo y las asesorías pertinentes, nuestros números de contacto, todo para facilitarle la publicación de su obra. Así que visítenos ahí, www.ppediciones.cl. Rebeca, el dibujo de portada también es tuyo. ¿Tienes el libro por ahí? Sí, aquí está. Bueno, también es tuyo el dibujo de portada y refleja ese recuerdo que no se borra, ¿no? ¿Qué representa esa imagen para ti y cómo se manifiesta en el libro? Bueno, hablé ya un poco a propósito de esto, es una imagen muy nostálgica, muy nostálgica. Ese ropero estuvo casi hasta, digamos, mi edad adulta, en la casa de mis padres. Terminó ese ropero en un garage grande, cargado de miles de cosas interesantes, algunas otras no tanto, pero entre las cosas interesantes que recuerdo, por ejemplo, están algunos libros de mi mamá, una caja mía con recuerdos de recortes y cosas de adolescente de los Beatles, y todo ese tipo de cosas que cuando mi madre se trasladó a Santiago, todo eso se perdió. Entonces, para mí la imagen del ropero, con todo lo que contiene, es una imagen nostálgica, pero es una imagen que me trae toda la vida que yo viví a más o menos los 30 años. Mira, oye, y la obra tiene muchos ingredientes, más que una guitarra en el ropero y una niña dentro de él, tiene juventud, tiene historia, amores intervenidos, amistades muy especiales, música y ritmo, un duende, entre tantos otros ingredientes, ¿no? Tras leerlo como lectora y dudar que fuese escrito por ti, sentiste que era un libro triste. Cuéntame, ¿qué es para ti la guitarra en el ropero? ¿Y cómo es esto de la sensación que te deja? Bueno, a propósito de la sensación, yo pensé que era un libro triste escrito por alguien que viaja en el tiempo y percibe un poco más de la cuenta. Entonces, la verdad es que el dejo triste es porque esas historias ya pasaron, ya tuvieron su momento y ahí están, en el tiempo, en el registro akáshico estarán, pero bueno, ahí están. Ahora, con respecto a las historias paranormales que aparecen en el libro, Ujú. bueno, la mayoría de las personas piensan que esto es ficción, pura ficción, pero en realidad no es ni tanto, porque la verdad es que todas las historias que yo cuento ahí que tienen un sesgo paranormal son auténticas, Ujú. son reales. Sí. Algún día me voy a dedicar a estudiar eso, yo creo, porque no lo he hecho, pero es interesante lo que ha pasado con las sensibilidades, captaciones de cosas, algunas cosas concretas, comprobables, en fin. Entonces, bueno, me faltó el cuento de ciencia ficción, ¿eh? Con avistamientos. Ya, sí, ese faltó. Ve- Vendrá para el próximo libro. Yo creo, Sí. Oye, yo compártenos creo. ahí algún párrafo. Tú tienes seleccionado, creo, unos 3 párrafos por ahí para que nos compartas y podamos tener una idea más concreta del libro.
Mira, el primer párrafo que me gustaría compartir es un párrafo que está en el prólogo ¿Ya? y que tiene que ver más bien con el oficio de escritor. Eh, Entre paréntesis te cuento que antes de completar este cuento y durante la creación de esto, estuve releyendo mucho a los viejos clásicos, Horacio, Aristóteles, que hablan de poética, cómo es la creación literaria, en fin. Y la verdad es que yo me separo en mucho de esto, ¿eh? Me separo, pero al mismo tiempo me acerco a eso Ya. que es bastante clásico, como el recuerdo, la imitación y en fin. Otra cosa que quería decir con respecto al tema de la ficción. Eh, yo escribí un poema por ahí que creo que va a salir en la antología, Ya. que se llama Ficciones. Y fue motivado justamente por la lectura de uno de los cuentos de Borges. Porque en el fondo eh, yo pensaba, bueno, la gente está en su derecho de dudar de lo que uno escribe, ¿no es cierto? Y decir, no, es mentira, esto no lo creo, en fin. Pero ¿qué importa? Borges crea planetas, mundos, que no tienen ningún asidero en la realidad. García Márquez crea todo un pueblo que posteriormente tomó el nombre del pueblo que había creado García Márquez, y así, o sea, podría nombrar a otros más, pero la verdad es que eh, llegué a la conclusión de que no me iba a importar si alguien pensaba que era ficción o no. Entonces, puse lo siguiente. He escrito harto y muchas veces. El lenguaje es un caldero mágico cuyo contenido se sirve en orden y se jerarquiza para dar un sentido a las experiencias. Aunque en ocasiones ocurre que para dar sentido a algo es necesario reescribirlo y la mirada cambia según el tiempo, la distancia, los sentimientos, el entorno y cada uno de estos elementos a su vez cambia según la dirección que toman los engranajes. Las historias suelen ser muy diferentes según el personaje que la protagoniza y a menudo hasta el autor se sorprende con el final. Eso es el placer de leer. Y después puse, no tengo intención de dictar cátedra acerca de lo literario, porque desde que comencé a escribir tengo claro que lo único que sé es que hay un vasto universo que desconozco y solo puedo presentir. Y si dejo fluir los presentimientos, puedo comunicar lo que mi conciencia no ve. Eso es con respecto al prólogo. Ya. Fantástico. Oye, mientras Después tú... seleccioné Ya. un pedacito corto, Ya, dale. sí, un pedacito corto de un cuento que se llama Despertar. Dice, cuando me di cuenta ya era tarde. Mi casa había sido tomada. Extrañas siluetas se movían por los cuartos, vacíos algunos, otros desordenados. Había discusiones y órdenes a mi alrededor. Todo comenzó el día en que encontré a Federico. Era feo en realidad, pero me atrajo y quise creer que era hermoso. En esos días comencé a enroscarme en mi lecho, a cerrar los ojos y a soñar con él. Era mi pasatiempo favorito. Pero, cuando me propuso ser su amante, se quebró hasta el marco que encuadraba los paisajes de mis sueños. Ese día llegó el primer extraño a mi casa. Vino a decirme que una joven debe saber esperar hasta el matrimonio. No dijo por qué. Mira. Ese es el primer párrafo. Ah, qué ganas de seguir leyendo eso. Y el segundo, Acuérdense, ppediciones.cl, en novedades. Oye, lo que tú mencionabas sí, de ficciones, bueno, tiene que ver con la antología artística, Agenda Antología Artística 2021, que ya está ahí en el proceso de maqueta, así que pronto va a estar, a partir del 15 de noviembre ya va a estar a disposición para quienes quieran adquirirla, la Agenda Antología Artística 2021 con, bueno, todo el calendario del próximo año para poder organizar el día a día, pero al mismo tiempo con
40 autores, 41 fichas para que usted pueda conocer la obra de escritores y artistas visuales del país. Bien, Rebeca, continúa. La segunda cita, la segunda cita es de Cita con Beethoven. Ya. Y dice, llovía. El perfume que me había puesto para salir ya olía a ropa y mis zapatos crujían llenos de agua. A veces uno llega a alguna parte con un propósito bien definido, que no se cumple, y después nos damos cuenta de que estábamos allí por otra cosa. Eso fue exactamente. Había algo antiguo o eterno que iba a hacer que mi vida girase de manera inesperada. Caminé hacia el centro de la ciudad. Desde una enorme vidriera, un piano blanco me extendió una invitación. Quería oír la música que oía desde niña. Pensé en mi padre y que sería lindo enviarle un recuerdo. Me dirigí al correo para comprar una tarjeta postal. Estaba en Bonn y la imponente estatua de Beethoven se interponía entre el correo y yo, como se interpuso en mi infancia entre mi padre y yo. Excelente. Eso. Oye, sí, no, un libro muy bello, bien profundo también, con hartas cosas muy interesantes, y también está escrito de una manera también de estas que agarran y que no sueltan, así que no, totalmente recomendable la obra. Rebeca, fantástico haberte tenido aquí otra vez, espero tenerte cuantas Muchas veces sea, gracias. porque sé que tienes hartas creaciones más y estás siempre, siempre creando, ¿no? Así que bueno, agradecerte, te voy a dar la palabra también, así que, pero yo aprovecho al tiro de repetir que esto está en nuestra página web, este libro usted lo puede adquirir ahí, www.ppediciones.cl, pp de primeros pasos, ppediciones.cl, y ahí entonces se va a novedades, y en novedades lo encuentra, lo pincha, lo mete al carrito, lo compra, y le llegan pocos días para que lo pueda leer y disfrutar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas ningún programa. Todos los lunes tenemos un nuevo estreno, desde las 9 de la mañana. Rebeca, te dejo la palabra. Muchas gracias. Es un placer haber estado en esta entrevista. Me gustó mucho compartir contigo de qué se trata el libro. Y bueno, estamos al habla, yo creo. Sí, pues seguimos en contacto. Y nos seguimos Sí, viendo entonces. El próximo lunes, no se olvide, tenemos un nuevo estreno de Palabras del Autor. Métase ahí en nuestro canal de YouTube, ahí están todos los programas que hemos hecho. Así que puede ahí conocer todas estas obras que son muy, muy fantásticas. Nos vemos, Rebeca. Gracias. Que estén bien. Chao. gracias a ti. Chao.